Bienvenidos a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña una leyenda del mundo de las columnas en Puerto Rico, escritor, por lo menos periodista de ya cuántos años de experiencia, yo diría quizás 40 años más, escritor de varios libros y recientemente el autor de un libro que me dejó un poco sin aire, don Alex W. Maldonado. Bienvenido. Gracias por la invitación. Ha sido un placer, especialmente cuando hay libros que dejan a uno un poquito amorotonado intelectualmente. Es bueno hablar con la persona definitivamente y creo que es... Y el libro que me refiero es Boom and Bust in Puerto Rico, How Politics Destroyed an Economic Miracle, que salió en el 2021, está disponible en Amazon. Alex, yo creo que quizás las generaciones más recientes no tuvieron la oportunidad de leer todas tus columnas, pero yo entiendo que fuiste escritor en el San Juan Star, en El Mundo, en El Reportero, has escrito para New York Times y para otro. ¿Hay algún medio local que se me olvida? No, escribí para bastantes publicaciones en Estados Unidos. Pero tú sabes, escribir en el sentido de una columna o un artículo. Como columnista, lo que tú mencionaste. ¿Y cómo llegaste a Puerto Rico? Porque tus papás son de acá. Mis papás eran de Cabo Rojo, el barrio Parabuellón. Se fueron para Estados Unidos en 1920-21. Yo nací, me crié, me eduqué en Estados Unidos y eso es importante. Okay. Vine a Puerto Rico la primera vez, pura suerte. Yo estaba en el ejército, yo me había graduado del colegio, era oficial y me asignaron a la 65. Así que Infantería. De infantería, sí. Y eso fue una suerte porque eso me trajo a Puerto Rico por primera vez. Entonces, eso fue en el 56, 57. Entonces, vine en el 59 para quedarme. Ok. Así que fuiste generoso. Llevo ya más de 65 años. 65 años. Sí. ¿Aprendiste español allá o acá? Bueno, el español fue mi primer idioma porque eso es lo que hablábamos en casa. Todo el mundo hablaba español. Todo el mundo, eso era en el barrio. Todo el mundo que yo conocía no solamente eran puertorriqueños, parecían que todos eran de Cabo Rojo. Pero, obviamente, uno, pues, es interesante. Mi hermano mayor, yo no recuerdo haberle hablado español con él. ¿De verdad? Y el español era nuestro primer idioma. Así que hablábamos, hasta que murió, que hace poco, siempre inglés, que es interesante. ¿Y por qué no recuerda haber hablado con él en español? Porque yo creo que nunca hablé con él español. Yo creo que hablamos inglés. Probablemente antes de entrar a la escuela, pues sí, pues yo no me recuerdo. Pero sí, desde que me recuerdo tener conversación con él y hasta que se murió, que hace unos cuantos años, fue en inglés. ¿Y con cuál te sientes más cómodo? Bueno, yo creo que yo soy realmente bilingüe. Uh-huh. Obviamente, cuando llego a Puerto Rico en el 59, mi español era el español de mi casa y el San Juan Star era en inglés. Así que eso, tú sabes, eso fue relativamente fácil. Yo no me consideraban puertorriqueño, entonces me llamaban New Yorican.
Entonces, cuando me fui al mundo en el 66 y fui director del mundo por muchos años, pues obviamente tuve que escribir, y yo escribí en español, siempre se decía que me traducían. Nunca me tradujeron, sí me corregían, pero yo nunca permití que alguien me tradujera porque eso era cambiar mi estilo y todo. Y tu tono. Y el tono y todo. Y el reportero, que fue en el 80, que fue un periódico que yo fundé en español. Así que la contestación a tu pregunta es, yo me siento cómodo en los dos. Ok. Y en términos de tu visión de cuando estabas mirando la economía y la política que cubría en Puerto Rico, ¿tenías ese sentimiento o esa vibra de que te sientes parte de lo que está pasando, pero de alguna manera te sientes que estás desde afuera mirándolo? Tremenda pregunta. Creo que al corazón de lo que vamos a hablar. Toda mi vida, alguien me preguntaba ¿qué eres tú? Y soy puertorriqueño. Yo nunca. Si todo el mundo que yo conocía eran puertorriqueños. Éramos puertorriqueños. Como te acabo de decir, pues estaba en la cultura americana, inglés, entretenimiento, deporte, todo, pero yo nunca era otra cosa que puertorriqueño. Pero nunca fui parte de la cultura política puertorriqueña. Es decir, nunca fui parte de la cultura de estatus. Y cuando llego a Puerto Rico en el 59 a trabajar como reportero en el San Juan Star, yo me sentía que realmente yo no era parte de esa. Yo me di cuenta, porque era evidente, que aquí había una, no sé la palabra, más que política, era una pasión. De hecho, lo primero que yo cubrí como reportero era una Estadista 51, que en noviembre del 59 tenía su auge porque había una vista pública del Congreso y era un grupo. Y ahí fue. Rowdy. Bueno, pero eran profesionales. Ahí fue que yo conocí a Romero Barceló. Creo que él era presidente, un joven abogado, buen amigo. Acosta, que fue más tarde juez federal. Él estaba ahí y eso fue lo que yo cubrí y yo veía esa pasión. Estos eran profesionales, de hecho, y muchos de ellos eran abogados y funcionarios del gobierno y del gobierno federal, y una pasión, una cosa. Y yo digo, bueno, esto es distinto. Los padres míos, pues puertorriqueños, pero yo no me recuerdo que hablamos política, tú sabes, quizás algo de Muñoz Rivera, pero yo no fui, y esto es importante, parte de la cultura de estatus de Puerto Rico, que es realmente la realidad política e ideológica de Puerto Rico. Yo nunca me sentí parte de esa cultura. En el 2021 diste una entrevista relacionada al libro con Julio Ricardo Varela de Latino Rebels, que de hecho fue invitado en este programa, y hay una frase que dijiste que era The Politics of the Unreal. ¿A qué te refieres con eso? Otra tremenda pregunta. No, yo soy bueno haciendo preguntas. Aunque no eres periodista, pero hace tremenda pregunta. Fíjate, sí. Yo creo que en lo político y lo ideológico, el punto esencial, ciertamente yo creo que del libro, y creo que de lo que yo he escrito, después que comienzo a entrar en el asunto,
no es que la estadidad o la independencia o el Estado Libre Asociado, bueno o malo. O sea, yo veía eso como una reacción, como parte de ser parte de esa cultura, de esa... para mí la pregunta ¿es real o irreal? Y si yo fuera a escribir otro libro, que a la edad mía no creo, pero yo ya tengo el título, que sería 20 años de vacaciones de la realidad. No, perdona, 20 años no, 100 años. 125 años, ahora cumplimos en julio, 125 años de vacaciones de la realidad. Ese título viene de mi revista favorita, que es The Economist, y tiene un artículo sobre Escocia y sobre el movimiento de independencia de Escocia. Y el título es 10 años en vacaciones de la realidad. Y ahí fue que yo lo agarré. Porque sí, el enfoque mío es que desde que llegaron los americanos, el estatus, que era lo que por supuesto dominaba y domina hoy en lo que estamos hablando, era un debate irreal. No estaba basado en las realidades ni de Puerto Rico ni de Estados Unidos. ¿Y por qué iba a estar? Tú llegas a Puerto Rico después de 400 y pico de años, bajo la bandera, tiene un liderato político, comenzando con Muñoz Rivera, conocían la política española, él había estado en España, todo eso, pero que no tenían idea en lo que se metieron. De lo que era Estados Unidos. Dice que no es fácil. La política en Estados Unidos, como tú sabes, la experiencia tuya, eso no es fácil. No tenían idea. Sí que es normal que cuando llegaron los americanos se formara una estructura ideológica, política, que desde mi punto de vista, irreal. Cuando dice que es irreal es porque encuentra que es muy esotérica, está muy enfocada quizás en fórmulas, pero no en qué se hace con cada fórmula. Es sloganeering en el peor de los casos y demasiado poética en el mejor. ¿A eso es lo que te refieres? Bueno, eso es parte, pero yo creo que es más profundo. 1898, cuando llegan los americanos, que es un evento y es una historia sumamente interesante. Sí. No estoy seguro que todavía se entiendan, porque si uno pregunta, y mira que yo he estudiado esto, ¿por qué ocurrió lo que ocurrió? Bueno, ocurrió la guerra hispanoamericana. ¿Qué vamos a hacer con Cuba? Bueno, Cuba quería ser independiente, había estado peleando por independencia. La guerra fue para darle la independencia a Cuba, sacar los españoles, qué sé yo. Entonces, las Filipinas, que parecía obvio, oye, eventualmente la independencia tomó ¿cuántos años? 40 y pico, casi 50 años. Pero eso nunca. ¿Y Puerto Rico? ¿Qué vamos a hacer con Puerto Rico? Y ahí es que comienza lo que yo llamo la política de la irrealidad. ¿Qué vamos a hacer con Puerto Rico? Bueno, llegaron los americanos, encontraron una situación horrorosa, los militares, una pobreza como la que nunca habían visto. Y digo, ¿pero qué es esto? Viene un huracán, San Ciriaco, ¿no? 1899. Destroza lo que quedaba de la agricultura, miles de muertos. Y encima de todo esto, ¿qué pasa?
que los puertorriqueños aceptan los americanos con brazos abiertos. ¡Qué tremendo! Esto es tremendo. Hasta los líderes políticos, hasta Muñoz Rivera, que había dicho antes que vamos a dar hasta la última gota muero de con sangre. La bandera me muero. Tú sabes la cita. Oye, el liderato político, todo, inclusive Muñoz Rivera, pues sí, vamos a hacer el territorio y vamos a hacer el Estado. Y no tiene idea, porque él habla de la independencia, la estabilidad y todo eso. Y se forma, entonces, Barbosa, que conoce Estados Unidos porque estudió en Michigan, la Universidad de Michigan. Interesante, porque es negro en la época, antes de Jim Crow, pero yo viví Jim Crow, déjame decirte, y eso era horroroso. Decir, quizás peor que ahora, porque si tú eras negro, trigueño, puertorriqueño, tú no sabías cómo te iban a aceptar o no aceptar o qué te iban a hacer. Se forma esta estructura política, ideológica. Lo único que tenía realidad era si los puertorriqueños hubieran dicho queremos ser independientes. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la independencia es fundamentalmente un derecho de uno. Si yo estoy aquí contigo ahora, yo tengo derecho a levantarme e irme. Ahora no tengo derecho de meterme aquí. Eso lo decides tú, porque este es tu lugar, tú sabes. Entonces uno tiene derecho, y que yo creo que Puerto Rico lo tiene. No es posible ahora por muchas razones, comenzando con la ciudadanía y qué sé yo. Pero entonces, si Puerto Rico hubiera dicho, queremos ser independientes, pues está bien. Vamos a ver cómo lo hacemos. Quizás hubiera tomado 40, 50 años, quizás todavía no. Pero ahí está. Pero Puerto Rico dijo, o el liderato puertorriqueño, al principio, dijo, queremos ser parte de Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo una isla 35 por 100 millas? 1 millón de gente ya sobrepoblada, con 1 millón de gente, con una pobreza que la gente no podía creer. Uno lee lo que se escribió. Tú sabes que mandaron gentes y comités. ¿Qué es eso de Puerto Rico? Porque Puerto Rico era, tenemos que decirlo, sumamente importante para militarmente, geopolíticamente, como de hecho lo fue para España. Por eso que crearon todo eso fuertes y qué sé yo. Así que Puerto Rico, como una base militar y naval de importancia. Entonces... De ahí es que Albizu saca la frase, le interesa la jaula, no el pájaro. Sí, sí, ese problema que, unos militares ven a Puerto Rico y ven una base militar y qué sé yo, pero alguien tenía que decirle, bueno, tremendo, pero ahí viven 1 millón de gente y esa gente está en una situación horrorosa. Además, una cultura radicalmente distinta. Porque fíjate, aquí estamos en 2023 y esto es todavía Puerto Rico, esto no es Estados Unidos. Y mira, y entonces, así que en ese momento comenzó lo que yo digo, es las vacaciones de realidad. Más en Estados Unidos, mucho en Puerto Rico, y básicamente, pero también en Estados Unidos, porque en aquella época muchos dijeron, pues tenemos que hacer los ciudadanos americanos. Y eso, tú sabes, eso fue la propuesta. Pero alguien por allá, yo no me recuerdo esto, yo creo que en uno de mis libros yo lo describo. Yo, pero espera un segundo. Eso es el ciudadano americano. Una gente que no hablan inglés, que no tienen idea lo que es muerto del hambre. Eso no es así. Además, había el problema
económico, que Christian es lo que siempre me ha interesado a mí. Y es la trama del libro, ¿verdad? No he leído los demás libros tuyos, pero este de Boom and Bust en Puerto Rico, si lo tratara de resumir, es una narrativa periodística, pero no es historia como tal, pero tiene mucha data. O sea, no es puro argumento solamente, pero en esencia el libro tiene una parte donde dice, aquí en un momento se crea este proyecto de industrialización que es Bootstrap. A la obra era la traducción, ¿verdad? Correcto. Bootstrap empieza a funcionar y estas son las diferentes razones por las cuales se cae. Entre la protagonista que tú presentas, la eliminación de las 936, pero incluye la degradación de las corporaciones públicas, las uniones y los derechos laborales, el asunto, la retórica política en la gobernanza, los eventos del embargo de petróleo. O sea que es una narrativa bastante mixta, y yo creo que esa es la parte difícil, porque yo creo que porque revela que no todo puede culparse a un concepto puramente legal político de la colonia. No hay otro elemento ahí, ¿verdad? Que es lo que lo hace difícil el libro, pero también hay otra parte que es más difícil, y es la viabilidad de cualquier proyecto alterno de lo que hay ahora. En esa parte siempre has estado convencido de eso. Es algo que te ha tardado tiempo llegar a esa posición. O sea, porque yo creo que o sea, si una persona estadista lo lee instintivamente, dice, esto es un populete. Pero no, eso no fue el tono que yo leí. O sea, hay como un tipo de it is what it is, o de resignación, pero no es alegre, es al de arriba. Bueno, yo me alegro. Cuando llego a Puerto Rico en el 59 y empiezo a cubrir, me encuentro con el estatus que estaba en ese momento. Alaska y Hawái habían entrado, y eso le dio un impulso grande, y de ahí es que surge Data 51. Y también está Operación Manos a la Obra en su momento máximo. Ya había pasado la etapa principal, que fue bien difícil, que era traer fábricas de una gente en Nueva York que traían una máquina de coser, y Fomento le daba pero creaba mucho empleo, y eso comenzó. Ya Fomento había comenzado con las petroquímicas y esas enormes industrias en el sur de Puerto Rico, Ponce, Guayanilla, por ahí. Moscoso, que llego a conocerlo, y yo veo una gente ahí, Muñoz, que ya era sí que es una leyenda, y estaba Moscoso y otra gente, mucha gente en Fomento. Fomento era una maquinaria tremenda. Entonces yo lo cubro como periodista y paso mucho tiempo estudiando. Voy a Nueva York, estoy en las oficinas de ellos, y me pregunto, la pregunta esencial es, oye, ¿por qué? ¿Por qué después de 50 años, 48 años, bajo la bandera americana, muchos esfuerzos? Porque la verdad es que los americanos, cuando llegaron aquí, esa idea colonia, oye, como Muñoz dijo, país más rico del mundo, tiene como uno de los más pobres del mundo, ¿qué le va a sacar? Entonces se hicieron muchos esfuerzos. Bueno, en la década de 30, Roosevelt
no sé cuánto tiempo le dedicaba a él y su gente de Puerto Rico. Todo eso fracasó, fundamentalmente fracasó, y esto no. ¿Qué era? Entonces, oye, siempre hay 20 razones. Una, tengo que decirlo, y mi libro de Moscoso fue un gran puertorriqueño. Tenía un talento, pero grande. Y gran parte era él. Pero yo digo, bueno, ellos dicen, es el incentivo. Mira, nosotros le estamos hablando a gente y vamos allá y tenemos unos tremendos vendedores y le dan 20 razones, pero al fin y al cabo es la exención contributiva. Ese es lo que cierra el negocio. Es con esto que toma la decisión. Y es importante también que yo me di cuenta lo difícil que era. Hablaban, oye, tenían la impresión de que Moscoso hacía así, que venían. Hablaban con 100. Tú estuviste en el gobierno, estuviste en algo. Y de los 100 venían 3 o 4 a Puerto Rico. Y esos 3 o 4, quizás 1 o 2. Eso era fuerte, pero era exención contributiva. Bueno, oye, exención contributiva lo puede tener todo el mundo, pero Puerto Rico, por tener esa relación única, yo diría, de ya ser parte de Estados Unidos, ciudadanos americanos, parte del sistema jurídico que le da garantías, los tribunales federales, todo eso, y tener exención contributiva. Entonces, sin NAFTA ni CAFTA, eso no existía. No existía. Entonces, oye, hubo muchas otras cosas. La década 50 fue una década de gran crecimiento industrial en Estados Unidos. Uh-huh. Hubo crecimiento. Y lo que Puerto Rico lograba era 1 o 2%, pero ese 1 o 2% te creaba, dio 15,000 empleos en Puerto Rico, tú sabes. Hubo ese crecimiento. Todo eso ha cambiado, por supuesto. Uh-huh. Todo eso, ya eso no era. Pero me di cuenta, o llegué a la conclusión, yo digo, mira, lo fundamental aquí de todo es la exención contributiva. Entonces, si tú traduces eso al estatus, si tú quieres ser independiente, pues ese es tu problema. Ese va, si pierden la industria y pierden, ese es su problema. Pero si están pidiéndose el Estado, se convierte... Hay un issue. Se convierten en problemas de Estados Unidos. En el libro, y voy aquí a traducir en términos de la importancia del incentivo, era Puerto Rico necesitaba un incentivo contributivo lo suficientemente grande para sobrepasar la gran desventaja de Puerto Rico como un local industrial. Mucha gente se sentía que el crecimiento económico fenomenal de la isla estaba efectivamente en autopilot. Pero, mano a la obra, en esencia, estaba muy inseguro porque no era natural. Para Puerto Rico, el estado natural de Puerto Rico por siglos había sido estancamiento económico, pobreza y una injusticia económica severa. Entonces, y eso quiero desempacarlo un poquito. Ese programa surge a final de los 40, ¿verdad? Sí. Entonces, los grandes proyectos... Se aprobó al principio de la década de 40, pero empieza a tener auge porque no tenía ninguna importancia. El gobernador Tugwell estaba en contra. Pero la ley local de incentivos fue a finales de los 40, ¿no? Bueno, hubo varias, pero la efectiva, que eso lo describe en bastante detalle en el libro de Moscoso, fue, si recuerdo bien, 48, que Muñoz tomó la decisión. Esto Moscoso me lo describió. Se le metió en la fortaleza en pijama. En pijama.
porque en una reunión, no. Y Moscoso, digo, no. Si esto, y fue, y se metió, en la fortaleza no. Muñoz no era gobernador, fue en Isla Verde, su casa en Isla Verde. Sí. Y Teodoro le dijo a Muñoz, por la madrugada lo despertó, que no fue una buena idea. Muñoz, ¿qué tiene que perder? Dime. Todo el mundo está en contra de esto, porque la idea de darle exención, hay que reconocer lo radical. Y para el Partido Popular, que era un partido socialista, se llamaba Muñoz, siempre toda su vida se llamaba socialista. Oye, darle exención contributiva a uno capitalista americano. Y entonces, oye, y lo mismo Ferré y los otros dicen, pero ¿por qué le van a dar la exención a estos americanos? No lo dan a nosotros. O sea, era una idea, y Moscoso convenció a Muñoz. Y ahí es, tú tienes razón, ahí es que realmente comienza Operación Manos a la Obra, en el 48 con esa ley. Y esto es lo que quería preguntar. Y lo interesante es que ese es el debate de hoy con los Ley 22, con los Ley 20, con todo. O sea, el debate no muere, ¿verdad? No. Pero los grandes proyectos que uno asocia con los 40, fuentes fluviales, que después Prepa, el banco, todo lo que fue el legado de Tocqueville, ¿verdad? No tenía ese elemento. Yo entiendo que al final de esa época Tocqueville dice, oye, esto fue grandioso, espero que se quede, me preocupa que lo vayan a tumbar. Como era Barrel of Snakes, le decían a la política de aquí, que como alguien que estaba en la política, en efecto. La primera luz de desarrollo no era bajo ese programa. No. El libro de Moscoso describe en detalle cómo es que surge Fomento. Moscoso, tú sabes, era un farmacéutico. Sí, la farmacia Moscoso. Allá en Ponce, describo cómo es que conoce a Tocqueville, Tocqueville lo manda a buscar. Moscoso tenía la idea, pero la idea no era exención contributiva. Él lo sabía, pero eso no lo era. Puerto Rico siempre tuvo exención contributiva. Siempre se hablaba de exención contributiva. ¿Por qué no? Moscoso era en el 41, 42, por ahí, la industrialización. Y la industrialización entonces, bajo Muñoz y el Partido Popular, era fundamentalmente cooperativas. Porque lo de Muñoz era justicia social. Vamos a quitarle a los ricos y dárselo, vamos a coger los terrenos, dividirlos, quitárselo a la industria, a las azucareras. Era dividir. Entonces, eso era básicamente, y las primeras ideas eran cooperativas. Y entonces Moscoso convenció a Muñoz porque el gobierno no comienza una industria. Entonces, el gobierno comenzó a establecer industria, estableció 5 o 6, que fue la que compró Ferré. Cemento, vidrio. No, cemento, el gobierno federal lo había creado, eso ya existía. Pero entonces eran industrias todas relacionadas con el ron, porque el ron tuvo ese auge en la Segunda Guerra Mundial, que era vidrio, cartones y otras. Había una también, yo creo que de enseres para los baños o qué sé yo. Había de la aguja. No, de la aguja, no, la aguja fue... Después. Fue Fomento. Ok. Pero sí había una industria de aguja en Mayagüez, que mi familia eran mujeres cosiendo en la casa. Ok. Es también un parte interesante porque cuando en el 33, se estableció el salario mínimo federal, destrozaba esa industria. Se dieron cuenta y dijeron, no, en Puerto Rico tenemos que hacerlo distinto. Pero no, tiene toda la razón. Fue ya
para el 55, 56, que Moscoso dice, no vamos a llegar a ningún sitio. Con estas fábricas, creando 100 empleos, 200 empleos, metiendo cientos de millones de pesos que no tenemos, dólares que no tenemos, no vamos a llegar a ningún sitio. Esto no va. Y ahí es que le dice a Muñoz, mira Muñoz, necesitamos un cambio radical, fundamental, en la industrialización. Primero, vamos a salir de estas fábricas. No tenían comprador, ahí surge Luis Ferré y lo compró. Lo compró todo. Sí. Por ahí se llevó también la de cemento, que tenía entonces un monopolio. Bueno, vamos a vender eso y vamos a usar ese dinero y también un dinero que habíamos recibido de la venta de ron en Estados Unidos, a ver si podemos traer inversiones a Puerto Rico. Y ahí es que surge el cambio. Muñoz, que había respaldado a Moscoso y todo eso, pero ya decide que no. Esto es mucho. Decide una noche, decide que no, y ahí muere. Operación Manos a la Obra, y Moscoso lo revive, como tú acabas de decirlo, en pijama. En pijamas. Y ahí es que, entonces, como digo, Moscoso le dice a Muñoz, mira, yo no sé si esto va a funcionar, pero ¿qué perdemos en tratar? Entonces ese avión, en vez de estar corriendo, empieza a despegar y tenemos lo que se llama en inglés el take-off, que fue un milagro. Eso fue un milagro. Puerto Rico comenzó a crecer 5, 6, 7% al año. Todo que había fracasado de repente. Esto fue un take-off. Y ahí es que Puerto Rico tuvo su época dorada. Y yo llego a Puerto Rico en el momento máximo de ese take-off. ¿Dónde piensa que ellos se equivocaron o no previeron bien la fragilidad del programa? Es como, te lo voy a poner como ejemplo. Yo estuve muy íntimamente involucrado con la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Y una vez me estaba entrevistando David Skill para unos estudios que él está haciendo, y él me dice, ¿qué tú crees que fue lo que pasó? Y yo, uno, las corporaciones públicas, esa es la manzana del jardín del Edén. Una decisión en los 80 por una pelea de presupuesto y una decisión de un secretario de justicia, y con eso se desenvolvió todo. Ahí que está el gran... no fueron... O sea, hay políticos imbéciles y corruptos en todos lados del mundo, pero hay cosas particulares que quitan los guardrails, ¿verdad? ¿Dónde ellos quizás fueron ingenuos? Bueno, yo no diría, Christian, que fueron ingenuos, porque Moscoso siempre sabía que esto que estaba haciendo no era natural. Era el hobby mío por muchos años era volar, y yo volaba un avión, un Cessna, de un motor, 4 asientos. Y tú te metes en ese avión y va 4, 5, 10 mil pies, tremendo, pero tú sabes en todo momento que tú estás volando, que tú estás contradiciendo, ¿no? Superando la fuerza natural que es lo que te lleva a la Tierra. ¿Cómo se dice en español? Gravity, la gravedad. Y cualquier cosa puede ocurrir. Y Moscoso sabía que, dicho sea de paso, uno de los grandes recuerdos que tengo de Moscoso es que era una poca persona que se montaba en un avión conmigo. Moscoso no le tenía miedo a nada. Y él sabía que eso era un avión con un motor y que ese motor tiene que estar funcionando y que cualquier error, si tú no haces todo lo que tiene y tienes ese motor perfectamente, va a fallar.
Operación Manos a la Obra, nadie sabe qué pudo haber ocurrido. Siguiendo la línea mía, Muñoz, que fue crucial en esto, no porque Muñoz creía, él creía y él ciertamente quería levantar a Puerto Rico de la pobreza y todo eso, que él lo veía que lo estaba haciendo. Pero él lo que tenía era una fe y una admiración enorme en Moscoso. Por eso que Moscoso pudo hacer tanto, muchas veces en contra del mismo Muñoz y en contra del Partido Popular. Pero Muñoz cometió, en mi opinión, un error fundamental y fue en el plebiscito del 67. Porque todo lo que ocurrió en mi análisis del 45 al 67, 70, 71, 72 fue porque Puerto Rico regresó de sus vacaciones de la irrealidad y tuvo un periodo donde estaba bregando con realidades. Todo eso comienza cuando Muñoz dice el estatus no está en issue. Y convence a su partido sacar el estatus del programa y todo. Entonces Muñoz viene en una evolución y dice, mira, yo soy socialista y quiero repartir, pero ¿qué es lo que vamos a repartir? Vamos a repartir pobreza, hay que crear riqueza. Y ahí está Moscoso. ¿Quieres crear riqueza? Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces hay esa, pero en el 68 Muñoz mete a Puerto Rico de nuevo en el estatus político con el plebiscito. Primero con la Comisión de Estatus. ¿Por qué Muñoz hace eso? Es otra historia. Tiene que ver con ¿Estaba él. borracho? No está borracho. Él se retira y él está pensando en el futuro y está pensando, yo tengo que hacer algo porque si no, esto no va a salir bien. Yo creo que estaba equivocado. Y esto, dicho sea de paso, nosotros lo discutimos. Aquí nada va a pasar. Aquí no va a pasar. Aquí la estadidad puede ganar la elección 20 veces, como de hecho he estado ganando. El Partido Estadista ha ganado 8 de las últimas 14 elecciones. Pueden tener 10 plebiscitos, han tenido 6, 5 bajo el PNP. Y esto no va a ser el Estado. Pero Muñoz no lo creía. Y él pensaba que él tenía que hacer algo con el estatus. Ese fue el comienzo de todo lo que yo considero fue equivocado y malo, porque revivió el asunto del estatus del mismo 67, surge el Partido Nuevo Progresista. Gana las elecciones, ha ganado la mayoría de las elecciones, es probablemente el partido mayor ahora en Puerto Rico, y ahí cambia esa situación. Puerto Rico tuvo un reprieve, ahora estoy hablando más inglés que en español, cuando el Congreso, un comité de Congreso, decide eliminar la 931 y Hernández Colón, Moscoso, que regresa al gobierno, Salvador Casellas y otros van y consiguen la 936. Y la 936, hay que recordar que Puerto Rico sufrió grandemente con el problema del embargo y la economía se fue al pique. Entonces, el monumento de ese tiempo está allí todavía en Peñuela. En Peñuela. Entonces, con la 936, este avión que se estaba cayendo y que iba a chocar, coge y comienzan a entrar las farmacéuticas, que nadie podía preverlo. Y todo lo que ocurrió, y son miles de millones que entraron, y en la banca y todo eso, y sabemos
que le pasó a la 936. ¿Se te hacía difícil cubrir como periodista a gente que le tenías tanto respeto y cariño? Bueno, era... No, la verdad es que no. Hay un flip side de la pregunta, pero... Sí, no. La verdad que no se me hacía difícil. Esto entra en la relación. Yo tuve una relación con Muñoz, pero siempre fue una relación con periodistas. Muñoz, que creo que me respetaba y hasta creo que me tenía cariño y todo eso, siempre me vio periodista. Eres periodista. Él no es parte de esto, él no es parte... Él sabía, tú sabes, que este es popular. De nada, popular. Nunca ha hecho nada, nunca ha estado en una reunión ni nada. Así que él me respetaba así. Y creo que también Moscoso. Así que para mí, y yo lo que tenía con ellos, oye, yo no diría, porque ellos ya eran tan grandes. O sea, eran enormes, eran gigantes. Yo era un jibarito del Bronx. Que no había hecho nada en mi vida, que era un reportero. Y estaba con esa gente. Yo diría que era cariño, pero que llegué a la conclusión que esa fue una gran generación puertorriqueña que se da en la historia de los pueblos, que un grupo de personas con mucho talento. Sí, yo llegué a esa conclusión. Y el inverso de eso, le cogiste, hoy en día le decimos cogerle ganas, pero ¿le desarrollaste alguna animosidad o mal intención con los estadistas? No, yo siempre, ni los estadistas ni los independentistas, llegué a la conclusión cuando entro yo en la fase de que el estatus es irreal. Yo creo que lo entiendo. Y probablemente no había alternativa porque las cosas son como son. Pero nunca vi los estadistas ni vi a los independentistas como gente mala, sino, oye, irreal. No está con la realidad puertorriqueña. Por eso es que la independencia saca 3% de los votos. Esa es la realidad. Y por eso es que yo creo que si llego a los 100 años, a los 150, Puerto Rico no va a ser Estado. Tú sabes, eso es lo que yo creo. Pero no en el punto de vista. De hecho, tuve una buena relación con Ferré, pero buena. Él me invitaba, la tuve con su hijo, me invitaban a una casa, creo que en Adjuntas, a una isla del Muerto, en el avioncito con tipi. Ahí fue que yo desarrollé el amor que desarrollé para la aviación y tenía una relación con ellos buena, hasta que fue electo gobernador. Entonces yo comencé a escribir columnas, ya yo era director del Mundo, y que no le gustó a Ferré con toda la razón, porque pensé que Ferré, que era una bella persona, pero que era flojo, y dejó pasar cosas que no dejó pasar en su gobierno, y yo lo critiqué. Y él lo tomó en mal porque hizo varios discursos y qué sé yo. Pero de hecho, cuando Ferré ya estaba en su silla de ruedas y me veía, siempre me saludó. Y el hijo también, hasta que el hijo fundó el Nuevo Día. Y ahí la competencia. Y ahí eso era guerra, pura guerra. Porque el Nuevo Día dependía en tumbar el mundo. Y eso era guerra. Y Romé, yo diría que los némesis en el libro son Pedro y Carlos. Sí. ¿Y a ellos? Ok. Romero yo lo conocí cuando estaba en Estadista 51, era abogado. Siempre lo vi un poco raro, en el sentido de que no era... ¿Cómo que raro? Como que hablaba... Inquieto. Inquieto, como que hablaba que se le iba
tú sabes, nervioso, radical, pero no creo. Cuando fue alcalde, fui a su casa varias veces con su esposa y qué sé yo, y ¿cómo se llamaba el jefe Delano? Franklin Delano López, que era jefe de prensa de él, me invitaba y yo iba y todo eso. Pero cuando él entra para gobernador, que eso yo lo describo, yo me doy cuenta, él siempre tenía algo que yo lo consideraba radical, que no era política, pero era radical, en contra de la exención contributiva. Para él eso era inmoral, malo, no solamente mala política, pero eso era. Y él tenía algo bien fuerte y yo pensaba, oye, si este hombre llega al poder y se dedica, le va a hacer un daño terrible a Puerto Rico. Y yo describo en el libro de Moscoso, ahora quizás me confunda, pero en Moscoso, que Ferré, siendo gobernador, llama a Moscoso y le dice, Teodoro, porque yo tenía una buena relación, quiero que hable con Carlos. Esto lo pusiste en este libro también. ¿O en este libro? Sí. Ok, lo repetí. Y Teodoro le dice, pues está bien, perder tiempo. Romero tenía algo bien profundo. Y de decirte, hasta hace poco, antes de morir, él escribió columnas sobre que yo describo en algún sitio, no sé, en una columna quizás. Él tenía algo y yo pensaba, esto va a ser peligroso. Y Romero también no era una persona amable. Te digo que hubo varias ocasiones, por lo menos 2 que yo recuerdo, que a pesar de que ya yo si lo veía le daba la mano a cualquiera, él nunca me la daba. Él cogía la mano, él era así. Tú puedes decir, pues él era auténtico, él actuaba como él pensaba y él era fuerte, pero esa era mi reacción con él. Tú sabes que eso está en el libro, que Pedro Rosselló, en su plataforma para ser gobernador, defendió la 936. Y la plataforma, que lo describe en su libro Curet, como el primer nombre Curet, que fue su asesor de él. Su asesor por económico por un año, Eliseo Curet. Y pusieron en la plataforma, oye, nosotros creemos que Puerto Rico debe ser Estado, de pagar, pero la 936 es fundamental y no se debe cambiar hasta que no haya una alternativa, que era lo. Entonces, esa era la posición de Pedro Rosselló al principio, y yo escribí sobre eso, escribí columnas, hasta que él cambió. Y es una pregunta, ¿por qué cambió? Hay un libro, que no me recuerdo, que creo que yo cito en el mío, de un muy mal escrito, dice de paso, muy mal, casi imposible leerlo, pero que él trata de contestar la pregunta. Pero yo creo que en parte fue como Pedro Rosselló perdió su primer plebiscito, que yo creo que ahí no había argumento, que la estadidad sacó 2 o 3 puntos menos de la Unión Social, y entonces él dijo, ¿qué pasa aquí? Entonces ahí es que se une a Romero, comisionado residente, y Romero, yo creo que tenía eso como una meta de su vida, destruir la exención contributiva, casi una cosa, yo diría, casi religiosa de él. Yo no dudo de Romero, porque cuando las 2 o 3 veces que yo hablé con él, nada más me hablaba de ese tema. Era algo, lo que
lo que tú dices, era algo que él tenía por dentro y yo no sé si que fue que pusieron una farmacéutica donde él jugaba de niño y algo así, pero es verdad, él tenía esa... De hecho, cuando se aprueba la ley 154 del impuesto a las foráneas, lo que me cuentan es que en la administración de Fortuño se estaban peleando quién era el que se lo iba a decir, porque cuando le dijeran que era solamente 4%, él iba a gritar que debía ser 12, 15, 16 arriba. Pero algo que no vi en tu libro que me sorprendió un poco, porque he hablado con tantas personas de esa época y me mencionan este nombre constantemente, que es Bob Raich, que era el secretario del trabajo de Clinton. Sí. Y que ese tipo era el que estaba rompiendo los brazos a todo el mundo con este tema. Y de hecho, que tengo aquí una cita de Hernández Colón, que él escribe en el 2006, ya cuando se están yendo el último año de 1936, en el Brookings Institute, él escribe que los vientos tormentosos contra la 936 que levantó Rob Raich, que caracterizaron la sección 936 como corporate welfare, todavía están soplando. O sea, que y me sorprendió que esta persona no fuera más prominente en tu libro, porque es el nombre que a mí siempre me ponen. O sea, y yo tengo que admitir, hay cierta ambivalencia dentro del PNP con el tema, ¿verdad? Alguna gente no quieren tocar el tema mucho y mi conclusión fue, este tipo cogió a todo el mundo de pendejo y hizo promesas que quizás nunca quiso cumplir. Bueno, pero yo no, probablemente la verdad que yo creo que ahora que tú lo mencionas, pero yo no le doy tanta importancia, porque la 936 tenía enorme oposición. Allá afuera. Entonces, en el Congreso, porque eran las farmacéuticas. Y las farmacéuticas, hasta hoy, son... Sí, mira, con las vacunas. O sea. Las peores generaciones, libros que yo creo que yo menciono, se han escrito novelas. Era un tough sale. Fue casi, yo creo, un milagro que eso surgió. Salvador Casella, que fue el que realmente bregó, hubo mucha suerte, pero siempre hubo tremenda oposición del Departamento de Hacienda. Siempre dijo que era mala política. O sea, Hacienda Federal. El Tesoro. Federal. Y todos los informes, que esa es la peor manera de crear empleo en Puerto Rico. Estamos perdiendo 40,000, 50,000 de ingresos por año por cada empleado. Estos números estoy exagerando, pero eso era el argumento. Y había un movimiento fuerte. ¿Cómo que se llama el senador ese que era de Arkansas? Que era el padrino de Clinton. Sí, sé cuál es. No me recuerdo el nombre. Pero sí, pero oye, ese era radical en contra, y él tenía vistas públicas, y él en contra de las farmacéuticas. Uh-huh. Porque la campaña era contra las farmacéuticas. Entonces ahí caía la 936, que era un tough sell. ¿Por qué darle exención contributiva a una farmacéutica que está ganando miles de millones, cobrándole a la pobre gente 10 veces más por una medicina que puede comprar en Canadá? Mira, it was a tough sell. Entonces, yo digo en mi libro, el argumento de que la 936 estaba moribunda. Yo digo, bueno, es posible, no lo sabemos, pero no lo sabemos porque el gobernador de Puerto Rico y el comisionado residente fueron al Congreso para pedirle que la eliminaran. Eso es lo que sabemos. Lo que no sabemos es qué hubiera ocurrido si en vez de decirle no le eliminen,
le hubieran dicho lo que el gobierno de Puerto Rico le había dicho, mira, sabemos todos los argumentos, pero si quitan la 936, dos cosas van a pasar. Uno, van a arruinar la economía de Puerto Rico y dos, no van a tener el windfall que ustedes creen que van a tener, de miles de millones de contribución que no ocurrió. Yo no sé lo que hubiera pasado. Es posible, pero eso es un argumento, que hubiera muerto como quiera que sea. Mi opinión es que la realidad siempre sí se presenta. Y la realidad es, si quitan la 936, le van a hacer un daño terrible al gobierno de Puerto Rico y el resultado es lo que hemos visto. Una dependencia cada día más grande en fondos federales. Malo para Puerto Rico y malo para Estados Unidos. Yo creo que ese argumento hubiera prevalecido porque siempre prevaleció. El presidente de Estados Unidos, Reagan, anunció que iban a quitar la 936. ¿Qué más tú quieres? Su secretario de Hacienda, Baker, estaba en contra. Ahí fue que Hernández Colón se inventó una cosa, el CBI, qué sé yo. Carry and Basic Initiative. Sí, era una pelea terrible. Pero al fin y al cabo, mi opinión es, mira, está bien, es mala, pero ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Cuál es la alternativa? ¿Tienen una alternativa mejor que la 936? ¿Cuál es? Así que no sabemos, pero sí sabemos lo que pasó. Y fue para mí un error criminal. Destrozaron la única oportunidad que tenía Puerto Rico de tener crecimiento económico. El problema con eso es que entonces pues empaque y nos vamos. El problema con eso es que esa palabra solución es una palabra bella, pero hay muchas cosas en la vida que no tienen solución. Inclusive la edad, la muerte. Saliendo de la parte contributiva, la narrativa que hace de las uniones y de la legislación laboral, que todavía al día de hoy sigue siendo controversial. ¿Por qué no se le da tanta atención a eso? Sí, yo creo que Porque antes de todo, el issue que teníamos cosas al principio era el labor cost, ¿verdad? Ese fue otro error que yo le doy mucha importancia y que yo sepa el único sitio. Y es el poder de las uniones en el gobierno. Yo vengo de familia pobre, mi padre y mi madre unionados, mi padre en un hotel, mi mamá en costura. Cuando yo estaba en el San Juan Star, esto no lo sabe nadie. Yo fui que fundé la Unión de Periodistas, que era el capítulo de Puerto Rico del American Newspaper Guild, que más tarde se convirtió en UPAGRA y creo que se ha separado. Pero eso se fundó en el San Juan Star, yo fui su primer, y de hecho en mi libro, en mis memorias, tengo una foto de yo firmando el primer convenio. Así que, oye, no es que estoy en contra de la unión, pero resultó ser que la idea de uniones en el gobierno es fatal. Es una idea fatal. Y ahora hay un movimiento en Estados Unidos que está cogiendo cierto auge. Hay un señor que creó una fundación y él ha escrito libros enfocados en gran parte de las uniones en la educación. Las uniones de maestros que efectivamente controlan el sistema educativo. Entonces, para mal. Para mal, porque eso es un conflicto de interés. Entonces, la idea de que eso viene de Muñoz. La idea... de Muñoz no. Muñoz garantizar en la Constitución el derecho a huelga, a convenio y todo, pero en la Constitución no se incluyó
el gobierno. El gobierno. Solamente las corporaciones públicas. Entonces, ahí vino. Y ahí sí que fue bipartita. Porque aunque fue un proyecto, otro error grandísimo de Pedro Rosselló, pero ahí el Partido Popular estaba 100% a su favor. Y estaba 100%, bueno, querían hasta unir los policías y todo eso. Así que ese es otro de los errores, porque eso terminó haciéndole un daño fatal a los servicios esenciales a Puerto Rico. Y tú citas a Cucuza Hernández, que no es... Sí. She's not a red. Como la crítica más grande, porque decía que estaba abandonando el poder de gobernar. Sí. Y el cuento de la carta de Volkswagen. Bueno, brincando de temas. Están relacionados. Bueno, sí, tú tienes razón. Sí, yo dije lo difícil que era promover cualquier cosa, pero Moscoso se fijó la meta, vamos a traer la Volkswagen. Hicieron un esfuerzo enorme y pensaban que lo iban a conseguir. Y de hecho, cuando hablé con Moscoso para el libro La memoria de él me habló mucho de eso. Y entonces lo perdieron, que eso fue un golpe fuerte para él, porque él pensaba. Y entonces ahí estaba la carta. Y la carta lo que le decía fundamentalmente lo que Moscoso decía. Digo, mira, ¿ustedes creen que esto es como lluvia o nieve que está cayendo? Esto es fuerte, porque tenemos tanto negativo. Hay tantas cosas, tantas razones para no venir a Puerto Rico y ir a otro sitio. Porque no es vamos sí o no a Puerto Rico. Vamos a Puerto Rico, vamos a otro sitio. Hay tantas razones. Y esa carta, si recuerdo bien, te decía cuáles son los problemas. Y una de ellas era el costo, las vacaciones. En las vacaciones, el bono de Navidad y la Ley 80, que siempre que apareció en mi tiempo también de nuevo la Ley 80. El problema con todo esto es que la visión es a little grim. Y aquí es la parte que yo creo que es difícil, que hablábamos fuera del aire, que yo creo que ya como estadista o como un movimiento estadista, el momento ya es para movernos de debatir la virtud de la idea al statecraft. A la parte de que, pues, si tú quieres que esto sea una realidad, eso implica unos diseños, unos andamiajes, unas leyes, todo un aparato, ¿verdad? Y eso hay que comenzar a diseñarlo. Y yo creo que lo que quizás es difícil al leer el libro es que, obviamente lo pensaba, pero ya ciertamente lo tengo, que estamos lejitos de ese statecraft, de preparar cuál sería el andamiaje, porque lo contrario, pues siempre vamos para acá y vámonos para el carajo, porque aquí no hay nada, pero esa no creo que es el anhelo de nadie aquí todavía. Que nos quedemos lamentando que se fueron a una fábrica hace 10 años. La pregunta. No es una pregunta, es un statement. Es la parte, yo creo que es el gran reto. Porque, y yo sé que hay gente que piensa que podemos abogar para que vuelvan, pero incluso algunas de las cosas que, o sea, la 936 no era solamente incentivos contributivos, era meterle un montón de dinero a la banca para que hicieran préstamos que no eran sound underwriting, que los infló, que se probó que los bancos que más tenían fondos 936 eran los que tenían préstamos más morosos, infló el gobierno a través del Banco de Fomento. O sea, era una manera de inflar con fondos federales. Lo que pasa es que venían de la farmacéutica, no del gobierno como tal. Pero tiene que haber entonces una alternativa que uno pueda... Y no tiene que ser algo grandioso, simplemente back to the basics, ¿verdad? De salirnos de la irrealidad a la que tú hablas. Yo creo que ese es el gran reto que tiene ahora mi generación, por lo menos. La contestación, Christian, yo creo que es obvia. Vamos a comenzar
La independencia, olvídate. El 97% de los puertorriqueños no van a... Y yo creo que el 3% de los independentistas, eso, que son ciudadanos americanos, no la van a entregar por una cosa. Ok. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Puerto Rico va a pasar, digamos, los próximos 100 años dentro de la estructura económica, política, cultural americana? Esa es la pregunta. Definitivamente. Ok. Entonces, la contestación es, primero, yo digo, vamos a regresar a square one. El propósito de las elecciones es elegir la gente que van a gobernar. No es cambiar el estatus. Vamos a enfocarnos a quién va a gobernar, quién va a recoger la basura, quién va a bregar con la electricidad, quién va a bregar con todos estos asuntos, ¿ok? Y quién va a desarrollar la economía. Porque si tú no desarrollas la economía, tú tienes dos alternativas. O la pobreza, vamos a regresar, o más y más fondos federales donde estamos ahora. Donde que va a llegar un momento que yo creo que Estados Unidos va a decir, bueno, pero ¿qué es esto? Ustedes tienen cuántos miles de millones por ahí que los todavía no han gastado. Vamos. Yo no creo que eso es un realista. Es que yo no creo. Entonces, si Puerto Rico tiene esas dos alternativas, yo creo que la única salida que no te garantiza nada, nada en la vida está garantizado, es utilizar lo que tenemos. Y lo que tenemos es la exención contributiva. Ayer, el Wall Street Journal, un artículo grande, que un gobernador de Connecticut, estado demócrata, gobernador bajando las contribuciones. Eso es lo que hace la gente para atraer inversiones. Si eres Estado, que lo único que pueden hacer es reducir la contribución estatal, que es 2-3%, o como Texas o Florida, 0. Puerto Rico tiene eso. Problema con el movimiento estadista y con muchos estadistas que entran al gobierno, quieren gobernar, quieren hacer bien, quieren tener gobierno honesto, no quieren corrupción, quieren todo lo bueno, pero muchos de ellos están dentro de la cultura de estatus. Y tú le hablas de exención contributiva y lo que suena en su mente es, no, eso está en contra de la estadidad, porque no lo podemos tener bajo la estadidad. Y yo creo que eso crea un problema. Yo termino mi libro diciendo que tenemos una oportunidad ahora de hacer algo similar al 936, porque en Estados Unidos, cuando viene la pandemia, todo el mundo se da cuenta, bueno, pero si hemos perdido la industria farmacéutica, y salen todos esos artículos que yo los cito, ¿Sí? diciendo, mira, si Puerto Rico tenía, y quitaron los 936 y dominaron, yo pensaba que había una oportunidad de ir al Congreso y decir, mira, sí hay 20 razones, pero eso es lo que ha funcionado en Puerto Rico. Y eso es lo que mejor le conviene a ustedes, Estados Unidos, americanos. Vamos a ver qué hacemos. Llámese lo que se llame, los números que quiera, pero vamos a hacer algo. Pero si tú tienes un bloque ideológico, mental, de buena fe, o sea, yo no estoy diciendo que son malos, pero ya tú tienes un bloque, como de hecho Jennifer quizás sea gobernadora de Puerto Rico. Yo creo, por lo que veo, que ha hecho una buena labor. Ella hace unas declaraciones, estamos a favor de esto, pero nada que contradiga la estadidad, ahí tiene un problema. Para mí eso es un problema. Entonces yo digo, mira, va a haber un movimiento estadista,
por los próximos 100 años, como lo ha habido por 125 años, que yo creo que te debe decir algo. Ya son 125. Y yo creo que tú mismo estarías de acuerdo que no, tú sabes, no estamos realmente tocando la puerta para entrar. Va a haber un movimiento estadista, pero vamos a dedicarnos a gobernar y a elegir gente para gobernar, para darnos buen servicio, para bregar con la electricidad, con la basura, con las carreteras. Oye, bregar con la corrupción, porque Puerto Rico tiene un problema terrible de corrupción, que es malísimo, que eso sí que es nuevo, eso no lo había en los tiempos de antes. Yo creo que eso va creciendo y eso es malísimo. Vamos a bregar con eso y vamos a dejar el estatus aparte. ¿Va a ocurrir? No. No lo veo venir. No lo va a ocurrir. Bueno, para mí el issue principal... Bueno, primero que el PNP aprobó la ley 2022 y varios programas más. Y son los no PNP los primeros que le están cayendo a cantazos a esos programas, ¿verdad? Malísimo. Así que... Malísimo. Y de hecho... Son los demócratas y los republicanos allá los que están disparando balas de nuevo, como sí. Fue. Y es la parte que, por alguna razón, cuando tú apalancas esa herramienta que tú dices que tenemos, que indudablemente la tenemos, pues alguien le da la idea de que we can't have nice things, ¿verdad? Y empiezan a molestarse y ese es mi problema con poner los huevos en esa canasta, de que eventualmente va a aparecer otro Bob Reich y va a decir, bueno, you can't have nice things. No es que vas a poner los huevos en la canasta. Es que los huevos existen. Están ahí. Yo acepto y repito, la idea es antipática, apolítica, malísima políticamente. Darle extensión contributiva a un industrial, eso es malísimo. Siempre lo ha sido. Pero lo que yo estoy diciendo es, that's what works. Es lo que funciona y que yo sepa si hay otra manera de desarrollar la economía de Puerto Rico, de traer empleos, de retener lo que tenemos, de tener menos dependencia en fondos federales. Si hay una manera, pues tremendo. Yo no la veo. Y yo miro a Estados Unidos y lo que veo los gobernadores, si tienen una contribución de 3 o 4%, la bajan para poner una ventaja, a ver si pueden, porque eso es lo que funciona. Pero no va a funcionar mientras tenemos el problema político, ideológico, y mientras gane... El politics of the unreal. Bueno, but that's reality. The reality is, la realidad es, te lo digo en inglés, que es eso, algo que podemos utilizar usando la exención contributiva para crear empleos privados o fondos federales. Esa es Entonces es posible que surja un gobierno, un partido, un líder que diga, mira, vamos a eso del estatus. Si quiere vamos a seguir celebrando referéndums para que todo esté contento. Pero vamos a bregar con el problema. Puerto Rico tiene. El desempleo está en 6%, que eso es increíble, porque siempre es 10, 11, 12, pero es el doble de Estados Unidos. No. El % de la gente, Labor Participation Rate, es uno de los más altos en el mundo, 40 y pico %. Sí. Que surjan alguien que vamos a bregar con eso. No podemos hacer más referéndums. La gente separó la estadidad del PNP. Si hace un referéndum, no votan por ti. Anyway, la última pregunta que quería hacer, y no es algo directamente ligado a lo del libro, pero es parte de las columnas que se han estado publicando ahora que estos periódicos ahora se digitalizaron, el mundo, y están todas estas columnas. ¿Qué fue el issue con el cambio de mando
de Muñoz a Sánchez Vilella y a Negrón López, que fue una debacle total y que cubriste mucho en esas columnas. Porque no tenías palabras lindas para ninguno de los dos. Sí, yo critiqué mucho a Roberto. Y que Roberto tuvo como un renacimiento. Todo el mundo piensa que fue una hostia, pero tú claramente no lo pensabas. No. Bueno, hay que entender. No, déjame retirar eso. No hay nada que entender. Yo era periodista, estaba tratando de cubrir las cosas como son, como yo las veía, tratando de acercarme más que yo podía a la realidad. Muñoz fue un gran hombre, gran líder. Lo hubiera sido si hubiera sido gobernador de un estado o presidente de una república. Lo fue gobernador de Puerto Rico, una isla pequeñísima, pero cometió muchos errores, en mi opinión. Yo te dije del error del plebiscito del 67. Lo de Roberto fue otro error. Roberto era un gran administrador. Bueno, era el administrador de Muñoz. Era que le permitía a Muñoz hacer lo que y tenía un administrador bregando con él. Y Muñoz dependía de Roberto de una manera casi total. Y yo creo que también Muñoz le tenía un afecto grande, personal, como hijo, a Roberto. Yo como reportero, cubriendo la fortaleza, Roberto no era de prensa. Él estaba ahí, era el número 1, y entonces Muñoz lo hizo secretario de Obras Públicas y secretario de Estado, pero nunca él tenía relación con prensa, nunca tuvo relación conmigo. Yo lo veía, lo entrevistaba siempre como un administrador. Tenía fama, ser gran, pero siempre lo vi un poco raro, un poco, qué sé yo, pero una reacción personal. Muñoz tenía el problema, que es un problema horroroso, quizás no había solución. El Partido Popular era él, no era una institución, y en gran parte porque Muñoz lo quería así. Él era político, pero no quería una oficina enorme, estructura, nada. Entonces, ¿cómo retirarse y que todo de lo que él había hecho se muriera? Tenía un problema y tenía alternativas. Y pensaba, probablemente, analizándolo bien, que Roberto era la persona, pero resultó ser un error. Resultó que Roberto tenía, ahora esta es mi opinión, una cosa personal, unos complejos, una cosa. Después me dijeron que él tenía unas rabietas que le daban, que hacía así en su escritorio. Tenía unas cosas, y creo que tenía una fundamental inseguridad. Y yo me recuerdo, creo que le escribí, que si tú eres un gran número 2, tú probablemente seas un pésimo número 1. Porque los talentos que requiere para ser un gran número 2 y la personalidad que requiere cuando tú eres número 1 y no tienes a alguien encima y tú estás volando por tu cuenta, es como volando solo en un avión pequeño. Eres tú y tú solo. Es otra cosa distinta. Yo creo que cuando Roberto se encontró en la fortaleza, yo estuve al lado de él, de hecho, en la asamblea de Mayagüez, donde los populares se volvieron locos. No, no, no. Y no lo aceptaron. Parece que sabían algo. Y Roberto estaba al lado mío. Y yo lo he escrito. Y Roberto estaba destrozado. Y cuando Inés y Muñoz finalmente lo llevaron a hablar,
el doctor Berio, que era el secretario de salud, le dio unas píldoras, yo no sé lo que, porque él estaba bien afectado. Roberto tenía unos problemas. Entonces, cuando llega a la fortaleza, yo creo que... Se lo comió. Creo que he wasn't up to it, como se dice en inglés. Yo creo que estabas... Entonces, para ser justo con él, quizá nadie pudo haber reemplazado a Muñoz exitosamente. Quizás hubiera sido de otro partido pero él estaba en una situación bien difícil. Él tenía el mandato de renovar el partido, pero ¿cómo renovarlo sin parecer anti-Muñoz? Así, y él no tenía, entonces él llegó a depender muchísimo, mucho más de lo que sus ayudantes. Tenía unos ayudantes fuertes que yo conocía, dependió, entonces se enamoró de un ayudante, Janet, con toda la razón, porque Janet era espectacular, mujer bella, inteligente, todo, pero todo eso él tenía, y no había, quizá Muñoz, que conocía tanto a Roberto, porque Muñoz no le hizo ningún favor a Roberto. De hecho, le hizo un gran daño a Roberto, porque si Roberto termina su carrera como el gran administrador, el gran número 2, oye, pero fue muy malo para Roberto. Y tampoco se fue el Sunset, se fue el Senado a mantener el ojo. Sí, sí. Yo creo que esa es yo creo que la tragedia de la política puertorriqueña, entre todo, es que estamos buscando a Muñoz todavía. Todos los partidos son muñozistas. De la misma manera que en Argentina todos son peronistas. Es una tragedia. Y en ese sentido yo creo que hay que rescatar un poquito de republicanismo de... Not one, you're just a man, ¿verdad? Por lo menos esa es mi visión. Alex, gracias por venir. Gracias a ti. ¿La pasaste bien? ¿Ya terminamos? No, estamos todavía. ¿La pasaste bien? La pasé bien. ¿Cuánto tiempo? Huye. Sí, ¿no? El tiempo vuela. Pues hiciste gran preguntas y ya viste que me pusiste a hablar. Bueno, señores, el libro se llama Boom and Bust in Puerto Rico, How Politics Destroyed an Economic Miracle. Está disponible en Amazon y en varias librerías. Les invito a que lo lean. Van a aprender unas cuantas cosas. Le van a gritar al libro 2 o 3 veces. Y, como siempre, le damos gracias a todos por sintonizar. Les pedimos que, por favor, compartan el episodio con sus amistades, con su familia, con sus amistades del trabajo, hasta con la gente que le caiga mal. Que se suscriban en su plataforma preferida, que dejen reviews 5 estrellas en Apple Podcasts y en Spotify. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.